Buenos días tengan todas y todos. Es un gusto compartir estas jornadas pellicerianas con mi querido amigo Adán Augusto López Hernández, gobernador constitucional del estado de Tabasco. También con la querida Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal. Un abrazo y felicidades para el organizador de este evento, generador de eventos vueltos realidades, mi admirado Ramiro Chávez Gochicoa, secretario de Cultura del estado de Tabasco. Le mando también un fuerte abrazo a Egla Cornelio Landero, secretaria de Educación del estado de Tabasco. Saludo cordialmente al incansable promotor de identidades transformadoras, Eduardo Villegas Mejías, coordinador nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. También, por supuesto, a Leticia Luna, coordinadora nacional de literatura INVAL, junto con Melina Pedrero Hernández, subsecretaria de Fomento a la Lectura y Publicaciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. A mi amigo Carlos Pellicer López, artista plástico y organizador del archivo y legado literario de Carlos Pellicer Cámara. Saludo a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Abrazo para Emilio Carlo, artista gráfico. Y por supuesto, envío un fuerte abrazo a Jordi Soler, poeta y escritor, ganador de la distinción a obra literaria El Poeta de América, Carlos Pellicer Cámara 2021. Queridas amigas y queridos amigos, estoy muy agradecido por la invitación para participar en este encuentro alrededor de la vida y obra de Carlos Pellicer, la voz del poeta de América, como lo llamó la chilena Gabriela Mistral. No nos reunimos por azar. Esta es una convocatoria desde la voz sonora de Carlos Pellicer, un llamado a realizar grandes odiseas y sembrar transformaciones en el suelo fértil de nuestra realidad, precisamente en este momento en que la noche de los tiempos cubre el mundo con la sombra de la pandemia del COVID-19. La poesía de Carlos Pellicer, un arma cargada de futuro. Queridas amigas, queridos amigos, estoy muy agradecido por la invitación para participar en este encuentro alrededor de la vida y obra de Carlos Pellicer, la voz del poeta de América, como lo llamó la chilena Gabriela Mistral. No nos reunimos por azar. Esta es, desde la voz sonora de Carlos Pellicer, una convocatoria, un llamado a realizar grandes odiseas y sembrar transformaciones en el suelo fértil de nuestra realidad, precisamente en este momento en el que la noche de los tiempos cubre el mundo con la sombra de la pandemia. La poesía es un arma cargada de futuro, escribió el poeta español Gabriel Celaya. Pellicer enarbola sus versos, pues lejos de estridencias y gritos, su poesía es un canto a los sueños de libertad y de justicia social por los que luchó toda su vida y que hoy se proyectan sobre nosotros. Con su poderoso latinoamericanismo, como podemos llamar a su profundo amor por Hispanoamérica, Pellicer nos enseñó que frente a la barbarie nos ha proporcionado Europa, los pueblos indoespañoles han sentido la emoción de un futuro. Carlos Pellicer alimentó su latinoamericanismo con el sueño bolivariano de libertad para los pueblos de nuestra América, como también la nombraba José Martí. Pero para el poeta tabasqueño, la libertad era la condición para pensar otro mundo posible sobre la base del hermanamiento de nuestros pueblos. Al respecto, cito la invitación que hace el propio Pellicer. Pensemos en nuestra América, trabajemos por ella, esforcémonos con todas las fuerzas de nuestra inteligencia y de nuestro espíritu en unirnos todos
para ser respetables, civilizados y fuertes. El latinoamericanismo de Pellicer trasciende su tiempo al ser parte de la proyección cultural y política de la Revolución Mexicana, pero sobre todo por ser un militante de esa poderosa ola de movimientos y organizaciones estudiantiles desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Me parece que el punto de inflexión de las transformaciones en las universidades latinoamericanas se coloca en el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, que luchó por la democratización de la universidad, expresada especialmente en la autonomía, entendida esta como compromiso con la sociedad misma. Este reclamo universitario privilegió la función social de la universidad a partir de la proyección de la cultura universitaria al pueblo y la preocupación por los problemas sociales, la lucha contra las dictaduras y el imperialismo, pero, y esto es fundamental, desde una perspectiva de unidad latinoamericana. El impulso transformador del movimiento estudiantil de Córdoba llegó a todo el continente a través de las organizaciones estudiantiles, por sus publicaciones como la revista Claridad, en la que publicaba Juan Gandulfo, y el credo anarquista de Neruda en el Chile de la década de 1920, pero también a través de la correspondencia que mantenían los líderes de diferentes federaciones de estudiantes, la presencia de estos en distintos países, dictando conferencias y la organización de congresos estudiantiles. Fue así que los principales dirigentes estudiantiles llegaron a coincidir en la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos, en la que estuviera el uruguayo Carlos Quijano, el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, el cubano Julio Antonio Mella, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el salvadoreño Toño Salazar, el nicaragüense León de Baile y el mexicano Carlos Pellicer. Miren ustedes cómo se tejió esa red de relaciones estudiantiles, desde Julio Antonio Mella y su lucha por la reforma universitaria en Cuba, en la que buscaba una alianza entre los estudiantes e intelectuales y la clase obrera para romper el sentido clasista de la educación. El encuentro de Mella con Víctor Raúl Haya de la Torre alentó los trabajos de la Universidad Popular José Martí a partir del modelo de las universidades populares González Prada en Perú a principios de la década de 1920. Haya de la Torre y Carlos Pellicer se conocieron en Lima en 1922. Ambos encabezaban la Federación de Estudiantes de sus respectivos países. Haya de la Torre apoyó el movimiento de reforma universitaria del Perú, lo que le valió la persecución y el destierro. En ese momento escribe una carta a Pellicer para que interceda ante José Vasconcelos para que envíe unas palabras de aliento a favor de su lucha. Gabriela Mistral recomendó a Vasconcelos que nombrara a Haya de la Torre su secretario personal y lo rescatara del exilio. Es fundamental este momento porque ahí se origina un poderoso internacionalismo universitario y a la vez solidario en el que Carlos Pellicer fue un protagonista destacado. En 1917, con motivo de la invitación de la Federación de Estudiantes de Chile para que enviara 2 representantes mexicanos a las fiestas de primavera, el presidente Venustiano Carranza tuvo la idea de que México realizara intercambios estudiantiles con diferentes países de América Latina. En su condición de estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria y miembro de la Federación de Estudiantes de México, Pellicer fue nombrado representante estudiantil para América del Sur. Como dice el propio Pellicer, en Bogotá tuve la honra de fundar la Federación de Estudiantes Colombianos con bases muy semejantes a la nuestra. La noche del 15 de septiembre de 1919,
Un público amabilísimo llenó el Salón Semper para oírme relatar nuestra guerra de independencia. Al día siguiente, una grandiosa manifestación de universitarios fue a pedirme nuestra bandera y la paseó en triunfo por las calles, apasionando al público por México. Me parece fundamental destacar la feroz crítica que hizo Pellicer también al dictador Juan Vicente Gómez después de su viaje a Venezuela. Primero se dirigió a la embajada de ese país para exigir la liberación de los estudiantes venezolanos presos. Luego redactó una carta dirigida al presidente de la Federación Mexicana de Estudiantes en la que denunciaba que, cito sus palabras, este canalla vivía ultrajando a la sociedad caraqueña, metía a la cárcel y torturaba a los estudiantes que pertenecían a la Federación Venezolana, los menos a los que más los desterraba. La universidad estaba clausurada desde hacía 7 años por decreto especial. Ahí podemos situar el inicio de la relación de Carlos Pellicer con José Vasconcelos, quien compartía el desprecio por Juan Vicente Gómez. Por eso le dijo a Antonio Caso que quería conocer a Pellicer, quien rápidamente se incorporó como secretario de Vasconcelos en 1921, hace 100 años, al lado de Jaime Torres Bodet, Rafael Heliodoro Valle y Salomón de la Selva, que era un poeta nicaragüense. Una de las primeras tareas que Vasconcelos solicitó a Pellicer fue colaborar con un artículo sobre los congresos estudiantiles latinoamericanos para la revista El Maestro. Ese mismo año, Vasconcelos fue nombrado secretario de Educación Pública y el grupo de jóvenes que lo acompañó en la Universidad Nacional se fue con él a la Secretaría de Educación Pública. Como todos sabemos, las misiones culturales que diseñó Vasconcelos eran su emblema redentor para el pueblo de México, y Carlos Pellicer participó celosamente en las brigadas de alfabetización humanista que recorrieron el territorio nacional. En compañía de Daniel Cosío Villegas, Carlos Pellicer visitó diferentes vecindades de Peralvillo para leer sus poemas como parte de esa misión por la educación popular. Cosío Villegas recuerda una de estas visitas. Cito sus palabras. Carlitos llegaba a cualquier vecindad de barrio pobre, se plantaba en el centro del patio mayor y comenzaba por palmear ruidosamente. Después hacía unos llamamientos en voz en cuello y cuando había sacado de sus escondrijos a todos, hombres, mujeres y niños, comenzaba su letanía. Carlos nunca tuvo un público más atento, más sensible, que llegó a venerarlo. Quiero destacar que en este momento vemos a un Pellicer que no solo le canta a su querida América, ahora es el pueblo el objeto de su pasión. Su voluntad de transformación es poética, insólita, pero también política. ¿Qué contribuyó a la formación política de Carlos Pellicer en favor de los pueblos indígenas y la clase obrera en esa época de su vida? Me parece que sobre todo fue por su participación en el grupo solidario del movimiento obrero, así se llamaba, que conformaron nada menos que Diego Rivera y Vicente Lombardo Toledano en 1922, el cual reunió a personajes como Daniel Cosío Villegas, José Gorostiza Alcalá, que era tabasqueño también, Pedro Enrique Sureña, que fue dominicano, Alfonso Caso, Octavio Medellín y Hostos y José Clemente Orozco, entre otros. En su declaración de principios, el grupo afirmaba que los intelectuales y los artistas no se habían identificado con la lucha en contra de la opresión y explotación de los pueblos indígenas. Por ese motivo, se ponía a disposición de las organizaciones obreras para apoyarlos y hacer efectivas las ideas revolucionarias. El grupo solidario del movimiento obrero
Fundó una escuela de artes y oficios para obreros en Tacubaya y apoyó a la Sociedad Cooperativa de Obreros del Departamento de Establecimientos Fabriles para iniciar la construcción de una colonia obrera que hoy precisamente se llama Colonia Obrera. Por su parte, Carlos Pellicer participó en la organización de festivales en beneficio de los trabajadores que incluían interpretaciones musicales, presentaciones cinematográficas, declamación de poemas y conferencias realizadas en diferentes cines de la Ciudad de México. Me parece fundamental mencionar que ese grupo solidario del movimiento obrero fue el antecedente de importantes organizaciones que acercaron el trabajo de artistas e intelectuales al pueblo, como la Liga de Escritores de Artistas Revolucionarios, el Taller de Gráfica Popular y el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, más conocido por sus siglas como SOTPE. Los muralistas congregados en el SOTPE irrumpieron en las calles de la Ciudad de México con un manifiesto que fue publicado en su órgano de difusión, El Machete, que después será el periódico del Partido Comunista, a través del cual exigían la socialización del arte y la valoración de la tradición indígena. El manifiesto apareció suscrito, fíjense bien por quiénes, por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Javier Guerrero, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, Ramón Alba Guadarrama, Germán Cueto y Carlos Mérida, ese gran poeta y pintor guatemalteco, entre otros. Algunos miembros de ese grupo decoraron los muros del anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, el antiguo Colegio de San Ildefonso y la Secretaría de Educación Pública entre 1922 y 1924. Al respecto de los murales pintados por Diego Rivera, Carlos Pellicer escribió con esa magnífica pluma que lo caracteriza: el creador profundo de la pintura del anfiteatro es también el obrero genial, el pintor popular, el dinámico expositor de la vida mexicana en su angustia más brutal o en su más pura belleza. Para referirse a ella, utilizó los muros del patio menor del Palacio de Educación. Allí ha pintado Rivera las obras de labor esencial de la República. Como recuerda el periodista Elías Chávez, la política de Pellicer siempre fue abiertamente socialista y a favor de los grupos indígenas. Como diría el propio Pellicer meses antes de su muerte, y lo cito: yo fui un político de calle durante toda mi vida. Soy socialista y creo en la igualdad de los humanos. Me entristece la pobreza de las mayorías y la riqueza de unos cuantos. Pienso que poco a poco el mundo entero y por supuesto México alcanzarán la justicia. Pellicer practicó estos principios toda su vida. A sus 75 años, le contaba en una ocasión Octavio Paz a Pablo Neruda, Pellicer se metió al paso de un desfile oficial en Villahermosa con un letrero que decía: los campesinos nos dan de comer, pero no comen. De esta pancarta escribió Carlos Pellicer unos versos realmente conmovedores. Y dicen así: en toda nuestra América los campesinos viven mal. Ellos nos dan de comer. Sus dedos son de trigo y de maíz. Ven crecer el becerrito y comen mal y viven mal. Nuestro egoísmo es del tamaño de su pobreza. En su campaña al Senado de la República, que es donde muere precisamente, no en la campaña, sino ya como senador, Pellicer se concentró en los derechos indígenas. Decía que sería el senador de los chontales. Así lo advierte también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien recorrió el estado de Tabasco a favor de la candidatura del poeta y del que diría realmente es suculento leer a Pellicer. Cito a Andrés Manuel, 2 puntos.
Era un candidato priista bastante peculiar, con defensas apasionadas en favor de los indígenas chontales y del nacionalismo, en contra de las dictaduras. Así lo recuerdo, con su espíritu latinoamericano, sobre todo exaltando a Bolívar. La experiencia en el grupo solidario del movimiento obrero le sirvió a Pellicer para desarrollar una perspectiva estética popular, indígena y revolucionaria. Primero en la Dirección General de Educación Estética en la Secretaría de Educación Pública, donde se dedicó a la investigación, pero también a la difusión de las artes plásticas, la música, la cerámica. Es en este periodo en el que logra exponer 244 obras de José María Velasco en el Palacio de Bellas Artes, pero también es cuando estudia y establece contacto con el que considerara, además de Velasco, el más grande paisajista de América, Gerardo Murillo, conocido más bien como el Dr. Atl. Con él coincidirá después con sus casas en Tepoztlán. Me parece fundamental subrayar también el papel de Carlos Pellicer en la construcción de la museografía mexicana, la cual empezó a desarrollar en la década de 1950. Fue ahí donde, a raíz del descubrimiento de yacimientos petroleros cerca de La Venta, Tabasco, la región tuvo una fuerte actividad, pero propició también a la migración de trabajadores hacia las zonas arqueológicas. Fue Pellicer quien levantó el Parque Museo La Venta con el fin de preservar la cultura de los pueblos indígenas y, abro comillas, moviendo y trasladando milenios hasta de 36 toneladas, como les decía el poeta tabasqueño, a los colosos olmecas. En la década de 1960, Pellicer organizó el Museo Frida Kahlo en Coyoacán, Ciudad de México, a quien le escribió una carta póstuma, ella había muerto unos pocos años antes, explicándole cómo había reorganizado su casa, esperando que cuando Kahlo regresara a ella, no se fuera a enojar con el poeta por los arreglos que había realizado. Pellicer también presentó las piezas prehispánicas de Diego Rivera en el Museo Anahuacalli, en las que hasta hoy se exhiben cerca de 2,000 de las 70,000 figuras teotihuacanas, olmecas, toltecas, nahuas, zapotecas y del noroeste de México en la colección del pintor. El mismo Pellicer reunió durante 24 años 1,200 piezas de arte olmeca, maya, zapoteca, totonaca y de la región del occidente de México. Con ellas creó el Museo de Arte Prehispánico de Tepoztlán, Morelos, donde tenía su casa. Fue un antiguo estudiante de Pellicer en la escuela secundaria número 4, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien reconoció que Carlos Pellicer era uno de los pioneros de la museografía mexicana, cuando en el marco de la inauguración del Museo Nacional de Antropología e Historia dijo: para elaborar el guión museográfico tuvimos que remitirnos a la historia de los museógrafos mexicanos y, por supuesto, seguimos las huellas del maestro Pellicer. De manera personal, nos ayudó bastante como experto en piezas arqueológicas. El día de la inauguración estuvo presente, sentado a mi lado. Me comentó que le había gustado las maquetas que recreaban la vida cotidiana. Quiero cerrar mi participación en estas jornadas pellicerianas destacando un rasgo de Carlos Pellicer que me parece fundamental: su sentido fraternal de la amistad. Supo amar y admirar a sus amigos, entre los que se contaba José Vasconcelos y Diego Rivera, y también lloró la muerte de Pablo Neruda, a quien le unía una amistad de medio siglo. Preocupado por la salud de Neruda, Pellicer salió hacia Bogotá
el 10 de septiembre de 1973, fue cuando se enteró del golpe de Estado en Chile. Al día siguiente volaría a Chile para ver a su amigo en Valparaíso. Nunca lo pudo ver. El golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende se lo impidió, como impidió todo, sofocando con la dictadura la vida misma. Pellicer regresó a México impotente, porque hablar con Neruda era su mayor deseo. Poco tiempo después del golpe, Neruda murió, llevando por la pérdida de su amigo. Pellicer dijo: querido, hoy queda vacante el sitio que él ocupó como poeta sin par en nuestro tiempo. No me equivoco si digo que en estos tiempos de incertidumbre y cambio civilizatorio provocado por la pandemia, Carlos Pellicer representa el humanismo y en ello la vigencia en nuestro tiempo de su internacionalismo universitario y su latinoamericanismo solidario, también por su profundo sentido de la diversidad, sobre todo de los derechos de los pueblos indígenas, pero también por la reivindicación de la clase trabajadora y su profundo sentido en la transformación del sujeto a través de la poesía y la educación, donde la síntesis de todo es la poesía. Su poesía, porque Carlos Pellicer es un modernista barroco que le da vida a las cosas, a los monumentos, a las cabezas colosales, y al llenar de colores todo, nos ilumina de humanidad, nos brinda una perspectiva de futuro que hoy, me parece, nos da herramientas para construir otras utopías, un muy otro mundo posible. Termino leyendo unas estrofas del enorme poema Discurso de Cananea, escrito por Carlos Pellicer en recuerdo de aquella huelga de los mineros del estado de Sonora en el año de 1906 y de la huelga de los mineros de Cananea que se vivía intensamente en esos años 70 del siglo XX. Y dice así: Canana, Cananea, tu nombre suena a arenas movidas por el agua en el que se baña el día surgido de tu pecho, joven como el tumulto que agrupa tu escultura, apretada de brazos con que abrazas a México. Sobre muros que duelen pintó Diego Rivera la entrada y salida de la mina. Chorrean dolor y rabia y vergüenza. Yo vi pintarlos cuando el día brotaba de mis manos y entre huracanes de águilas rompí mi corazón. Para encumbrar luceros tengo la voz a ti. Tus noches minerales acarrean relámpagos que abren en un fulgor las tormentas del mundo. Llevo la cuenta de túneles de avaricia y cansancio y en el rayo de sol que de Tabasco tengo he de contar un día cuando vuelva a Tabasco lo que pesa el diamante que arrancaste al subsuelo. Huelga de Cananea. Alborea, 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 alborea. Muchas gracias. Reciban un fuerte y fraternal abrazo de mi parte.